Vamos a comenzar, estamos en la segunda parte de una serie que se llama Gracia, y durante la semana pasada hablamos de esta gracia tan maravillosa, algo por nada. Hemos dicho constantemente que la gracia tiene que ver con un accionar desequilibrado de parte de Dios hacia con nosotros. ¿Por qué desequilibrado? Porque absolutamente todo lo bueno que nosotros podemos experimentar en la vida viene de parte de Él. Nosotros no podemos esperar que la relación con Dios sea un balance perfecto respecto de lo que nosotros hacemos versus lo que Dios hace. Es cierto que en la Biblia hay una cantidad incontable de promesas que están condicionadas, que si hacemos ciertas cosas, Dios hará, pero eso está directamente relacionado con principios y con leyes espirituales que están insertas dentro de la palabra de Dios. Pero cuando se trata de relación, tenemos que pensar que la gracia parte de un Dios inalcanzable, de un Dios perfecto, de un Dios con estándares inalcanzables absolutamente para nosotros. Y ese Dios maravilloso se hizo presente y se hizo cercano en nuestro mundo. Desequilibradamente nos dio todo lo de Él a cambio de nada. La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvo. La gracia es algo que Jesucristo lo vino a explicar, lo vino a enseñar, lo vino a predicar, lo vino a mostrar, y a tal punto que el apóstol Juan, cuando dice, yo lo vi, lo hemos visto y hemos sido testigos de esto. Vimos su gloria cuando Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. Pero Jesús no se quedó allí. Jesús siguió explicando parábolas, Jesús siguió predicando, Jesús siguió enseñando, porque la necesidad, me imagino, de Jesús era poder decirnos a nosotros, hermanos, hermanas, Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios cercano que quiere mostrarse de maneras reales, concretas. Ojo, a nosotros nos cuesta entender esto. Nos cuesta comprender esto, nos cuesta comprender la gracia de Dios. Y por eso Jesús, en cada enseñanza, en cada parábola, en cada predicación, colocaba este aspecto en este punto. La gracia de Dios. Jesús lo enseñó en algunas parábolas, lo podemos ver en las parábolas, y Jesús enseña una gracia que muchas veces provocó a las personas, una gracia que demandaba ver a Dios en una y en unas formas completamente desafiantes. Y la parábola que yo le quiero comentar estaba contextualizada en un público determinado. Mire lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 1, por favor, si me ayudan. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Versículo 2. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Dentro de este contexto que le quiero dar, tenemos a Jesús, el Salvador, tenemos a Jesús, la perfección hecha hombre, tenemos a Jesús, el gran ser que vino del cielo para estar con nosotros, que se relaciona de una manera extraña a los doctores de la ley. Se relaciona de una manera extraña a las personas que conocían la palabra de Dios. Viene Jesús y llama la atención porque este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Comer con alguien, invitar a alguien a tu mesa, era una expresión de cercanía y una expresión de intimidad que uno solamente tenía con ciertas personas. De hecho, tú no invitas a cualquier persona a comer a tu mesa. ¿Sí? Es más, a menos personas invitas a comer en la mesa de tu cocina. Probablemente en tu comedor, que es para las visitas o algo más, y pocas personas están en la intimidad de tu casa. Esta audiencia, Jesús tiene dos audiencias, unos pecadores, recaudadores de impuestos, personas que eran de dudosa reputación, y por otro lado tenía personas que eran entendidas en la ley. Tenía dos grupos de personas, tenía dos públicos, dos audiencias. Y cuando Jesús se encuentra frente a estos cobradores de impuestos que no querían a lo mejor nada con Jesús, pecadores que a lo mejor no querían nada con
con la persona de Dios, que no querían llevar una vida recta, que no querían llevar una vida conforme a las Escrituras. Y por otro lado tenemos a los fariseos, que era un grupo poderoso de personas. Ellos se preguntaban qué tipo de rabino, qué tipo de maestro le daría la bienvenida a personas así. En ese punto Jesús cuenta esta historia. Una parábola extraordinaria. Escuche bien, las parábolas de Jesús y en general las parábolas nos cuentan una historia basada en personajes reales o ficticios, pero que tienen una idea puntual, que tienen un objetivo claro. Escuche bien, que aprendamos una verdad determinada, pero que también dentro de la parábola, escuche bien, porque dentro de esta parábola quiero que se haga esta pregunta: ¿quién soy yo en esta parábola? Cada vez que usted lea una parábola en la Biblia, quiero que se haga esta pregunta: ¿qué parte de mí o a quién represento en esta parábola? Porque la parábola que Jesús nos va a dar a continuación está llena de gracia, está llena de verdad. Habla y nos trata de revelar el corazón de Dios, el corazón del Padre para cada uno de nosotros. La gracia de Dios está inmersa en esta historia. La idea es: ¿quién soy yo en esta historia? La idea de una parábola era conocer el estado del corazón de la persona. ¿Está listo para preguntarse quién soy yo en esta historia? ¿Estamos listos? ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, en esta historia, Jesús cuenta que un padre tenía 2 hijos. Esta historia es famosa y muchos la conocen como la parábola del hijo pródigo. Pero esta historia parte así, dice que un padre tenía 2 hijos. Y uno de estos hijos, viendo, el papá tenía muchas posesiones, pasa lo siguiente, y quiero que leamos el versículo 12. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Aquí esta historia, yo sé que, o me imagino que muchas personas la han leído, pero también me imagino que no muchas personas lo conocen. Han escuchado hablar del hijo pródigo, o el concepto pródigo es muy común entre nosotros. Ahí viene el pródigo, cuando alguien se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llame, y nosotros decimos: no, ahí ya viene el pródigo, ya viene de vuelta ya. Esta historia a nosotros no nos habla únicamente del hijo pródigo, sino que nos habla de 2 hijos. Ahí dice: y repartió sus bienes entre los 2 hijos. Este hombre, un padre, tenía 2 hijos. Pregunta: ¿cuánta era la audiencia que tenía Jesús? ¿Cuántos grupos de personas? 2 grupos de personas: los pecadores y los fariseos. O mejor dicho, los pecadores y los que no se creían pecadores. Probablemente, no lo sé, Jesucristo teniendo en mente este grupo de personas, dice: un padre tenía 2 hijos, pensando quizás que un grupo pertenecía a una de las categorizaciones de hijos. Y probablemente hoy día en medio de nosotros existen estas mismas categorías. A lo mejor tenemos acá pecadores. ¿Habrán pecadores acá? ¿Sí? ¿Alguien acá es pecador? ¿Sí? ¿Y acá habrán fariseos? ¿Sabe que increíblemente a veces podemos ser lo uno o lo otro, y a veces podemos ser ambos? El objetivo de una parábola, y reitero esto y lo voy a repetir varias veces en este sermón, es que usted se pregunte: ¿quién soy yo en esta historia? Mientras preparaba este sermón, créame, había muchas cosas que me hacían ver: aquí estoy en el sermón. Aquí estoy en el sermón, aquí estoy en la historia, aquí estoy en la historia. Y mientras más la leía, más pensaba: Jesús, gracias. Porque los 2 hijos muchas veces se parecen a mí. Ahora, este hijo, cuando le pide la herencia: papá, dame lo que me toca de la herencia, era algo tan insultante en los tiempos de Jesús, hermano. Porque para que una persona heredara algo, ¿sabe lo que tenía que pasar? Tenía que morir el papá.
Eso es herencia. Para que una herencia tenga sentido, no sé, de pronto uno dice, oye, ¿cómo estáis? Bien, contento, me llegó un billetito, ¿por qué no? Una herencia, porque mi papá, tú sí sabes que murió, partió y ahora me llegó este dinero. La herencia tiene sentido cuando el padre muere. La herencia se hace efectiva cuando el padre muere, eso es lo ideal. Y en los tiempos de Jesús, por supuesto que era así. Ahora, ¿cuál es el punto? El hijo apuró la herencia. El hijo, mire, es en otras palabras lo que el hijo dice, papá, tú estás muerto para mí. Tremendo. Una falta de respeto absoluta. Que un hijo le diga, papá, dame lo que me corresponde. Oye, para un poquito, yo tengo que morirme primero. Tengo 43 años, Felipe, así que no te puedo repartir nada. Dios sabe cuánto más voy a vivir. Por lo tanto, espérate sentadito, porque si mi abuelita va a cumplir 100 años para el otro año, ¿qué me queda a mí? El hijo, papá está muerto para mí. Y lo importante, lo potencial de esta historia, lo potencial de esta frase, es que cuando el hijo le dice al papá, no solamente dame la herencia, sino que también le dice, padre, está muerto para mí. Hay una intención detrás de esto, hay algo muy profundo, que el hijo no solamente necesita el dinero, no solamente está cegado con el dinero y con las propiedades, lo que él quiere es desconectarse absolutamente de su identidad como hijo. Yo ya no quiero un padre. Yo ya no quiero esta familia. Yo ya no quiero este ambiente. Yo ya no quiero esta comodidad que hay acá. Lo que yo quiero es salirme, es forjar mi propia vida exento de todo lo que pasa en esta casa. Me desconecto de la identidad, me desconecto del legado. No quiero formar parte de nada que tenga que ver contigo, papá. En otras palabras, podría ser, en este punto no quiero nada con Dios. Quiero vivir la vida a mi manera. Quiero salir al trabajo, quiero vivir esta vida, quiero criar a mis hijos a mi forma, a mi manera. Yo no necesito de Dios. ¿Quién eres tú en esta historia? Tenemos un hijo, el menor. Insultó a su padre. Quiero el dinero de mi padre, pero no quiero a mi padre. Quiero los recursos de mi papá, pero no quiero al padre de los recursos. ¿Se ha fijado que a veces vivimos así? Señor, dame esto, pero no estoy ni ahí con Dios, hermano. Quiero las bendiciones de Dios. Quiero lo que Dios me regala, quiero lo que Dios me entrega, pero no tengo interés alguno en relacionarme con Dios, porque yo tengo toda la vida resuelta, pues. Porque yo soy lo sumamente inteligente para poder absorber cualquier circunstancia en mi vida, de tal manera que con un poco de bendiciones para mí, que Dios me las puede dar, pero no quiero nada con ese Dios, quiero las bendiciones, puedo manejarme bien en esta vida. ¿Se imagina usted el sentimiento del papá? Esta también va a ser una pregunta recurrente en el sermón. Porque en este sermón, en esta historia, en esta parábola, generalmente nos ubicamos en lo que pasaba con el hijo menor y en lo que pasaba con el hijo mayor. Pero pocas personas se detienen a pensar a qué pasaba en el corazón del papá. Es más, Timothy Keller, un autor muy famoso, escribió un libro que se llama El Dios Pródigo. Haciendo referencia a que el hijo menor nunca fue el pródigo, haciendo referencia a que el hijo mayor no fue el pródigo, sino que la palabra pródigo, una definición, significa uno que despilfarra perdidamente lo que tiene. Uno que entrega deliberadamente y despilfarra absolutamente lo que tiene, perdidamente. Lo gasta de una manera desmedida. ¿Se imagina el sentimiento del padre? Me encanta Salomón, dice, ¿y de qué me sirve ganar tanto dinero? ¿De qué me ha servido? Ahí en el libro de Eclesiastés dice, ¿de qué me sirve trabajar tanto si al final del día me voy a morir? Y los que van a disfrutar de esto van a ser mis hijos que nunca han movido un dedo, dice Salomón. ¿Se imagina el sentimiento del padre? ¿Qué se cree este mocoso? ¿Qué se cree este tipo sin respeto?
Lo crié, lo he educado, le he dado lo mejor de lo mejor y hoy día lo único que quiere es que me muera. Y más encima el patudo quiere que le dé todo lo que corresponde a la herencia. ¿Cuántos son padres acá? ¿Qué sentirías si tu hijo te dice, papá, no quiero nada contigo? ¿Se imagina el dolor para uno? Que alguien te diga, papá, tú estás muerto para mí. ¡Wow! Qué doloroso tiene que ser. Fíjese, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre quienes. Pregunta, ¿el otro hijo le pidió los bienes? No le pidió nada. Pero aquí vemos un elemento del padre interesante, una característica muy interesante. El padre es sumamente justo. Y era tan justo, y en los tiempos cuando alguien llegase a pedir algo en vida, todo lo que el padre tenía se repartía en 3/3. Y cuando alguien lo pedía por adelantado, 1/3 le correspondía al que lo pedía y los otros 2/3 le correspondía al otro hijo. Por lo tanto, al hijo menor le correspondió el 33% de lo que había y al hijo mayor le correspondió un 66% porque el otro lo pidió por adelantado. O sea, por atarantado y por pedir adelantado perdió una cantidad incluso importante, pero a él no le importaba nada, él solamente quería su 33%. Y el padre le dio 33% a un hijo y 66% al otro hijo, al mayor. ¿Ok? Vamos bien, ¿cierto? Probablemente, imagínese usted si usted fuera consejero de este padre. Si usted fuera un cercano a este papá. Y entra el padre a su despacho, a su oficina, y muy apesadumbrado con su consejero, con su amigo, no sé, y le dice, ¿qué te pasa, hombre? No, es que ¿sabes qué? Que mi hijo me pidió la herencia que le corresponde. No me digas que se lo va a dar. No, la verdad que lo estoy pensando, pero hombre, no sea ridículo. ¿Cómo se te ocurre en vida estarle dando algo? Lo que está haciendo este hijo contigo es una falta de respeto. Considero que no debes hacerlo. Estás loco, no lo hagas. ¿Cómo se te ocurre darle todo? El padre no solamente divide la tierra, sino que también divide su corazón. ¿Quién se preocupa del papá? Ninguno de los hijos aparentemente se preocupaba del papá. Es más, ni siquiera nosotros al leer la historia nos preocupamos del papá. Probablemente estamos sacando cuenta. ¿Cuánta plata habrá tenido el hijo? 1/3. Bueno, si se conformó con 1/3 habría sido bastante adinerado el tipo. Acá hay un elemento increíble de la gracia. Yo quiero expresar de esta parábola 3 elementos esenciales de la gracia. La primera es esta, hermano. El padre da de forma ridícula. No le importa quedar en ridículo cuando se trata de dar. No lo entendemos. No lo comprendemos. Pero por muy ridícula que fuera la decisión del padre, el padre simplemente dio lo que tenía y lo repartió entre sus 2 hijos. Lo divide los 2 hijos. La responsabilidad del mayor, mire, en el contexto de Jesús, en el tiempo de Jesús, la responsabilidad del hermano mayor, ¿sabe usted cuál era? Mantener la familia unida. Incluso en nuestros tiempos, yo me acuerdo por ahí por los años 80, 90 quizás, si los papás salían, a mí me decían, te quedáis a cargo de tu hermano mayor, me decían. Lo que ella te diga es como que yo te lo digo. Y mi hermana nos llevamos por 1 año. Pero los hermanos mayores son... No es que tenga un trauma del menor, por si acaso. Y los hermanos mayores se posicionan. Partiste a hacer las camas, mi papá dijo que yo estaba a cargo, y partiste aquí, lávate el auto, lávate acá, lávate allá. Y yo, papá, te llamo porque no, tu hijo menor no quiere hacer caso. La responsabilidad del hermano mayor era mantener la familia unida. Pero el hermano mayor hasta este punto permanece silente. ¿Lo ha escuchado hablar? ¿Lo ha escuchado decir algo? ¿Lo ha escuchado expresar algo? El hermano mayor no tiene interés alguno. Aparentemente no está ni por ahí. ¿Qué frase más espiritual? Me gusta esa.
No está ni por ahí. El hermano mayor permanece silencioso. Escuche bien, el hermano mayor está tan perdido como el menor. No está cumpliendo la labor que corresponde. Está tan perdido. Ambos están centrados en sus propios recursos. Ambos hermanos están centrados en ellos. Ambos hermanos están centrados en sus tareas. Ambos hermanos están centrados en sus propios futuros. Ninguno, aparentemente ninguno, está centrado en el Padre. Y el Padre está centrado en los dos. ¿Se entiende, cierto? ¿Estoy siendo claro? Muy bien. El hijo menor sale con su chequera llena, con una tarjeta de crédito, una Mastercard, pero de esas Titanium, con cupo prácticamente ilimitado, con un vehículo de primera línea, sale tipo, no sé, el tipo lo malgasta todo, dice la Biblia. Pescó el dinero y empezó a despilfarrarlo, dice la Biblia, perdidamente. Perdidamente incluye, nos trata de decir algo tanto como esto, no invirtió en nada. Simplemente gastó de acuerdo a su corazón lo que le iba demandando. Un corazón hedonista, un corazón de placer inmediato. Perdidamente, quizás en apuestas, quizás en amigos, quizás en drogas, quizás en tanta cosa, hermanos, que la Biblia lo describe con este adjetivo. Lo despilfarró todo. Lo malgastó todo en placeres. Quiebra, llega a un punto de quiebre en su vida, quiebre financiero, quiebre económico, y lo llevó a tomar una decisión tan denigrante. Escuche bien, cuando tú y yo estamos lejos de la casa del Padre, a veces tomamos decisiones denigrantes para nosotros. Cuando nosotros estamos lejos de la casa del Padre, cuando nosotros estamos fuera del hogar, a veces, y no a veces, muchas veces, tomamos decisiones denigrantes para nosotros. Nos rebajan como seres humanos, pero es tanta la oscuridad que estamos que nos conformamos con cosas absolutamente indecentes para nuestra vida. Nos involucramos en situaciones indecentes para nuestra vida. El menor lo malgasta todo y fíjese bien que llega un hombre y le dice, por favor, tengo hambre. Una palabra que jamás había salido de su léxico. Una palabra que no existía en su vocabulario. Una palabra que no existe en la boca ni en el corazón de una persona que ha nacido en casa. Tengo hambre. Hasta ese momento él lo tenía absolutamente todo. Y este hombre lo trata como tiene que tratarlo. Como una persona que está pidiendo lo que sea y le dice, mira, no tengo mucha pega, la verdad que está mala las cosas, la economía no está bien, pero mira, tengo unos chanchos. Ojo, el joven, esto está en un contexto judío, y los judíos, usted sabe que no comen chancho porque la ley está denominado como un alimento inmundo, como un animal inmundo. Y le dice, mira, lo único que tengo son chanchos. Y la verdad es que los chanchos necesitamos alimentarlos. Así que, ¿qué te parece si te contrato por unas monedas y tú alimentas a los chanchos? Y el tipo accede a esto. Mire lo que dice la Biblia en 15:17. Por fin recapacitó. Probablemente en una de las jornadas, probablemente en uno de los momentos de mayor denigración, este tipo va con los tarros de porquerías, porque eran porquerías que llevaban los tarros para alimentar a los cerdos, a lo mejor sobras de comida, a lo mejor sobras cosas que se estaban descomponiendo, él llevaba aguantando el olor y todo, y mientras él llevaba, probablemente en su mente, él trataba e intentaba de recordar cómo vivía en casa de su padre. ¡Ay, qué asqueroso pensar que yo, etcétera, etcétera! Y dice que por fin recapacitó. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos trabajadores tiene mi papá que tienen comida de sobra y yo me muero de hambre?
Versículo 18. Tengo que volver a mi papá. Recapacitó. Tengo que volver a mi papá. ¿Quién eres tú en la historia hasta el momento? Pareciera ser que cuando nosotros tocamos fondo, tenemos esa misma expresión. Tengo que volver donde el papá. Tengo que volver donde Dios. Pareciera ser que cuando las cosas se nos salen de control, pareciera ser cuando la amargura llega al tope de nuestras almas, pareciera ser que cuando la insatisfacción está sobrepasando los límites normales de mi existencia, aparentemente nosotros llegamos a un punto donde expresamos exactamente lo mismo. Debo hacer algo, tengo que volver, tengo que volver. Escuche bien, cuando uno habla de volver, significa y está reconociendo que la condición que yo tenía al lado de mi papá era mucho mejor que la que tengo hoy día. Por lo tanto, refleja una humildad y refleja, en este caso, una vergüenza absoluta. Tengo que decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que hace este hermano menor es que empieza a articular internamente un discurso. Él comienza a elaborar un discurso espiritual, un discurso real, concreto, no lo sé cuál era el objetivo, pero lo único que él quería era llegar a donde el papá, y él pensaba en su mente que para poder arreglar las cosas con el papá tenía que decir las palabras correctas, en el tono correcto, con la vergüenza correcta. Y él comienza a ensayar un discurso. Él comienza a elaborar un monólogo. ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Sabe lo que me dice esto? El hijo menor no tiene idea de lo que es la gracia de Dios. El hijo menor ni siquiera tiene idea alguna de cómo es el corazón del papá. ¿Sabe por qué? Porque él comienza a ensayar un discurso. No tiene idea, no conoce a su papá. Y en este discurso dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, versículo 19, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Este hijo está en el fondo. Esto significa, quiero volver a casa. Un sirviente de primera, pensaba este tipo. Un sirviente de primera que vive en la casa de mi papá tiene todos los beneficios que yo quisiera. Y él ensaya esto. Él lo dice, papá, esto acá, papá, está allá. Y al ensayar, él no entiende nada de la gracia y de la misericordia de Dios. Te hago una pregunta. Si es que tú eres parte, si es que tú te sientes identificado con este hijo, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces practicamos un monólogo para ir delante de Dios? ¿Cuántas veces somos ritualistas en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces nosotros simplemente expresamos ciertas líneas y creemos que porque decimos las líneas correctas, Dios va a hacer, Dios no va a hacer, Dios va a escucharme? Escucha bien, si tú ensayas en tu mente un monólogo para decirle a Dios, es porque no tienes idea quién es Dios. Es porque no conoces la gracia de Dios. Este tipo ensayaba igual que nosotros. A veces pensamos que a Dios los podemos manipular con nuestras palabras. A Dios no lo podemos manipular, hermano. Escucha bien lo que te quiero decir. Dios conoce todo tu ser. ¿Sabías tú eso? Conoce cada pensamiento. Conoce cada sinapsis que sale de tu cerebro. Para Dios no hay nada desconocido. Es tanto el detalle que no hay ni un cabello de tu cabeza que se caiga sin que Él no lo sepa. Así de detallista es como Dios te conoce, pero nosotros no conocemos nada de este Dios. Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a donde el Padre. Imaginen. Me encanta este cuadro, hermano, porque emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio.
Imaginen este cuadro, un padre, un hombre famoso, hermano, un hombre de posición en la ciudad, un hombre de influencia, un tipo que lo conocían todos, un tipo respetado, un tipo sumamente venerado en su pueblo, en su ciudad. Yo no sé qué figura podríamos ocupar, pero imagínense la figura más alta de una ciudad, y dice que cuando lo vio, cuando estaba lejos, su padre lo vio. ¿Sabe lo que indica eso? Que el padre constantemente estaba a la que salta: algún día volverá mi hijo. ¿Cuántos tienen acá los hijos fuera de casa? ¿Cierto? Y usted de pronto llega y siente un auto que se parece al ruido. ¡Ay, viene mi hijo, viene mi hijo! O suena el teléfono: es mi hijo, es mi hijo. Y hay algo que salta en su corazón de madre, hay algo que salta en su corazón de padre. Porque escuche bien, a un padre le encanta pasar tiempo con sus hijos. Yo me imagino a este hombre de influencia que ve la silueta de alguien. Y él dice: ¿será mi hijo? ¿Será mi hijo el que viene allá? Porque aparentemente tenemos una versión sumamente correcta de esta historia. Nos imaginamos un tipo adinerado con una granja, una parcela, con un chalet extraordinario. Y está sentado en su computadora viendo las cámaras allá de vigilancia. Imágenes satelitales: ahí viene mi hijo, déjalo que venga el tipo nomás. Cuando esté cerca, tráeme el auto para ir a acercarme donde él. Se ve como una visión hollywoodense de esto. Pero la verdad es que este padre será mi hijo, y probablemente, y disculpe, porque el objetivo de lo que voy a hacer a continuación es que usted diga que es ridículo el pastor. Porque probablemente cada vez que el papá veía una silueta, él decía: ¿será mi hijo? ¿Será mi hijo? Y empezaba: parece que es mi hijo, parece que es mi hijo, parece... no era nada mi hijo. Mire, ¿se imagina usted las personas que lo rodean? Empezaba el papá a mirar, imagínense las personas que están atrás sentadas ahí, dirían: ¡uy! Le patina a mi compadre. ¿Cierto? Si fuera chileno diría: se le están arrancando los enanos para el bosque. Se le están yendo los chanchos a la línea. Y empezamos nosotros a anular. Escuche bien, el papá probablemente salía corriendo y la gente preguntaba: ¿pero por qué? ¿Por qué corre? Si él es tan distinguido. Dice que cuando estaba lejos lo vio y se compadeció. La palabra compasión es que algo te importa tanto que te impulsa a la acción, no importando que hagas el ridículo. No te importa. ¿Por qué el papá corrió? Él no debería correr. Escucha bien, hermano, un segundo punto de la gracia. Dios corre hacia sus hijos al punto de avergonzarse a sí mismo. Dios corre a sus hijos, no le importa quedar en vergüenza. Escucha bien lo que te voy a decir. La gracia es una expresión de vergüenza para Dios. La Biblia dice: maldito el que cuelga de un madero. Jesús se hizo maldito. Fue la vergüenza pública por amor a ti, hermano. Él padeció todo lo que padeció. Se hizo vergüenza, se hizo risa, se hizo burla. Por ti, por mí. Porque mientras él colgaba de esa cruz, él veía la silueta tuya. Y corría hacia ti. Volvemos al versículo, por favor. Todavía está lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó, lo besó. ¿Sí? Abraham, ¿tú me podrías ayudar, por favor? ¿Puedes subir? Es como que si Abraham fuera el hijo pródigo. ¿Tiene cara de pródigo? No, pero como que si Abraham fuera ese hijo pródigo
Y yo lo veo y voy corriendo ante él y yo lo abrazo, lo beso y le digo, hijo, hijo. Y él lo único que quiere, papá, es que quiero decirte algo, no me interesa, yo quiero abrazarte, besarte, porque eres mi hijo. ¿Lo entiendes, cierto? Y el hijo probablemente balbuceaba y le decía, pero papá, escuche bien, el padre no le da espacio para hablar. Quédate ahí un ratito, Abraham. Escuche bien lo que te quiero decir. Cuando vas con tus ensayos ritualistas ante Dios, el Padre no te va a dejar hablar. Porque al papá no le importa lo que le digas. Al papá le importas tú. Gracia, hermano. Eso es gracia. El padre lo abrazó, lo besó, lo cayó, lo apretó y le dice, Abraham, bueno, ya se puso la ropa linda en todo caso el Abraham. Pero le dice, hijo mío, hay ropa para ti, hay ducha para ti, hay gel para ti. Antonio Banderas también hay para ti. Hay anillo. Hay zapatos nuevos. Tú eres mi hijo, el que se había muerto, pero ahora vive, el que se había perdido y ahora lo encuentro. Gracias, Abraham. Muchas gracias. Así el corazón del papá, hermano. A veces leemos esta parábola y miramos al Mario y le decimos, Mario, te estáis portando como el hijo menor, Mario. ¿Sí? Te quedaste viendo el partido, Mario. Y a veces nos portamos como el hijo mayor. Sí, nosotros vinimos al estudio bíblico ese día, vaya, nosotros... No fue solo el Mario por si acaso. Fue todo un séquito de pecadores detrás que se quedaron. Gracias a Dios que es un Dios de gracia y misericordia y ganamos igual el partido. Lo siento por los venezolanos, hermano. Lo siento. Yo me imagino al hijo, hermano, realmente conmocionado por esta imagen. Yo me imagino a este hijo, hermano, confundido. Realmente estupefacto con lo que estaba pasando. Venía quizás cabizbajo, caminando, el padre se acerca, lo besa, lo abraza y lo único que quería era, qué rico, llegó mi hijo, y él de repente llegan un sastre, Versace y en persona, hermano, y le levanta los brazos, le saca la hediondez que traía. Lo bañaron, gracias a Dios. Y mientras lo bañan, le ponen y recibe un anillo en un dedo, zapatos, lo visten, levantaba las manos porque lo estaban vistiendo. Lo único que él sabía era que algo pasaba. Lo único que tuvo que hacer era dejarse vestir, dejarse poner anillo. Recibió gracia inmerecida. Recibió de vuelta una autoridad que no le correspondía. Y entra Américo con toda la orquesta, hermano. 42 músicos. Y parte la fiesta. Él lanzó la fiesta, asado, celebración. Dijo, vamos a matar al animal más gordo y que vengan todos. Extraordinario, hermano, la media fiesta. Imagínese el hijo menor cómo estaba. Estupefacto, sorprendido. Pero imagina el papá. ¿Has escuchado la expresión tiró la casa por la ventana? Podría haberlo colocado, pero la gracia es Dios tiró la casa por la ventana por ti. Gracias. Ahora, paralelamente, el hijo mayor. El hijo mayor. Usted sabe que los mayores son los más responsables,
los que dan manos que hacer. El hijo mayor venía de la pega, caminando, a lo mejor sucio, con su día de trabajo, había cumplido la cuota del día como corresponde. Fíjese bien, el mayor no entiende absolutamente nada. Trabajaba todo el día, de pronto se va acercando y dice, buen aroma. Asadito en la casa, ¿qué pasó? Y empieza a escuchar la música, llama y llama a la persona, al jornalero, ¿qué está pasando? No, y le dicen, tu hermano volvió. ¿Cuál hermano si yo ya no tengo hermano? Si mi hermano, ese compadre no es mi hermano, ¿cómo podría llamarle yo hermano? Si mira lo que le hizo a mi papá. Se acercó. ¿Qué pasó? Algo increíble. Mire lo que es el versículo 28. Dice así, indignado. ¡Wow! ¿Sabe? ¿Quién eres tú en la historia hasta ahora? Hay personas que son bendecidas por el Padre. Hay personas que son bendecidas por Dios. ¿Y sabías tú que hay gente que se indigna? Hay gente que se enoja. ¡Qué increíble! Su hermano indignado se negó a entrar, viejito. Tu hermano viejito, llegó el que parecía, no, yo no voy a entrar, ¿cómo voy a entrar si compadre, el peor de todo? Mira lo que le hizo a mi padre. No, se taimó el tipo, se taimó. ¿Se ha taimado usted alguna vez? Se taimó, dice que no quiso entrar. Y su padre, otra cosa vergonzosa, un padre no suplica. Un padre no sale al hijo. El hijo sale al padre. Un padre nunca hace eso. Nuevamente este padre se rebajó con el menor, pero también se rebajó con el mayor. Le dijo, hijo, por favor, entra. El hijo mayor era un egoísta de primera, igual que el menor. A él lo único que le interesaba era que esta cuestión estaba mal. Esto no corresponde. El hijo menor, mi hermano, ya no es mi hermano, y a mí me pasa esto, a mí acá, a mí allá. Mira lo que dice el versículo 29. Pero él le contestó, papá, qué egoísta el tipo. Papá, fíjate, te he servido cuántos años, nunca te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito. Oye, qué mentiroso, es llorón el tipo. Le tocaron 2/3 de la heredad, po. El otro se ganó un 33 y él queda con el 66% de todo del papá y ni siquiera me ha dado un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Versículo 30. Pero ahora llega este hijo, nunca dice mi hermano. ¿Te has fijado que muchas veces hay gente que dice, a este tengo que amarlo porque Dios lo creó nomás? Es exactamente lo mismo. Y nos escudamos detrás de eso. Y llega este hijo tuyo que ha despilfarrado y él entrega detalles porque aparentemente está informado del hermano. Le veía el Instagram al hermano y le decía, este despilfarró la fortuna con las prostitutas, tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. No lo entiendo, papá. No lo entiendo. Escucha bien, el mayor tampoco entiende la gracia de su padre. El mayor no comprende lo que es gracia. Papá, nunca te he decepcionado y tú me pagas así. Hay gente que está tan centrado en la obediencia, en una obediencia mal dirigida, que le cuesta celebrar la vida. Viven amargados, viven carentes de gozo. Cuando te crees el mejor, eres aburrido y amargado. Cuando asumes que eres el mejor cristiano, vives envidiando los pecados que cometen los demás. Vive haciéndole la pillada a los demás.
Envidia en el corazón. Lo único que corroe el corazón del hermano mayor es una envidia. Te hago una pregunta. Y lo más probable es que en esta iglesia la respuesta sea que no. ¿Te crees mejor que alguien? ¿Te crees mejor que alguien? Espiritualmente hablando. No, la verdad que yo jamás me comportaría así. ¿Sabes lo que dice eso? Que esa persona nunca va a llegar a ser como tú. No, la verdad es que yo podría tomar algunas decisiones, pero la decisión que tomó él o la decisión que tomó ella, yo jamás la tomaría. No soy tan tonto como él, no soy tan tonto como ella. ¿Te crees mejor que alguien? Si te crees mejor que alguien, entonces no entiendes nada de la gracia de Dios. Otra pregunta. ¿Con quién no te hablas? En tu casa, en tu familia. Nosotros a veces le asignamos más poder al tiempo que a Dios. A veces hay personas que tienen problemas con sus hermanos, con sus hermanas, con sus papás, con sus tíos, no sé, y no se hablan por años. Y dicen, dejemos que el tiempo cure las heridas. Escucha bien, el tiempo no cura nada. Nada de nada. ¿Con quién no te hablas? Eso es interesante. Es más, personalicémonos acá. ¿A quién no le hablas acá en la iglesia? ¿Con quién no te hablas acá en la iglesia? Porque piensas en lo que hizo, piensas en lo que no hizo, piensas en lo que dijo, lo que no dijo, pero te hago una pregunta. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en el corazón del Padre? Porque nosotros siempre nos preocupamos de lo que la persona me dijo. Pastor, lo que me hizo. Pastor, cómo me dijo. Si usted hubiera visto su cara, pastor, fue ay, pastor. Con un satanismo, pastor, como que se apoderó Belcebú y Lucifer. Todo junto ahí. Pero ¿te has preguntado tú qué quiere el papá? Los que somos padres, ¿te gustaría que tus hijos se agarraran a combo delante de tu presencia? ¿Te gustaría que tus hijas se dejaran de hablar? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es lo que anhelaría tu corazón? Uno diría, hijos, el mejor regalo que puedo tener de parte de ustedes es que ustedes se amen. Que no se olviden que ustedes son hermanos. El mayor solo se relaciona con los que están de acuerdo a sus estándares. ¿Quién eres en la historia? Las personas que se llevan conmigo, con ellos me relaciono. ¿Y con los que no? No, es que, pastor, ¿sabes que no? No, es re complicado, no, pastor. Antes que sigas, te hago una pregunta. ¿Te has puesto a pensar en lo que siente el Padre? Porque a lo mejor la parábola no se trata ni del hijo menor. A lo mejor la parábola tampoco se trata del hijo mayor. Quizás la parábola se trata del corazón de Dios. Y cómo Dios se siente cuando sus hijos pelean entre sí. Hay una falsa moral del hermano mayor, pero Jesús era completamente distinto. Jesús nunca a nosotros nos llamó a cumplir estándares para que pudiésemos seguirle. Jesús del principio te dice, sígueme. E increíblemente en la relación diaria, en la interacción diaria, tú comienzas a cambiar cosas. El Espíritu Santo empieza a transformar tu vida de una manera sobrenatural hasta producir una imagen distinta. El mayor pensaba que el papá le debía algo. Te hago una pregunta, ¿qué te debe Dios a ti?
¿Qué nos debe Dios a nosotros? No, es que pastor, tú no me conocí mi corazón. Yo siempre he sido generoso. Yo siempre he sido un buen chato, una buena persona, una buena mujer acá, allá. ¿Y por qué Dios entonces bendice a otras personas y no me bendice a mí? Te tengo malas noticias. Dios no te debe nada. Amén. A veces pensamos que Dios nos da algo y vivimos frustrados, que Dios nos debe algo y vivimos frustrados por eso. Siempre andamos pendientes de la justicia que Dios tiene que tener con otras personas. No, a este debería de caerle la bola de fuego, pastor. A este pastor debería caerle el Armagedón personificado, pastor. Siempre estamos emitiendo juicio, pero no nos damos cuenta que las personas tienen quebrantos en sus vidas. A veces nos estancamos en la rutina, igual que el hermano mayor. ¿Cuántos viven acá rutinas en su vida diaria? Y a veces nos estancamos en la rutina, en las malas rutinas, por supuesto, y nos olvidamos de la relación de Dios y de la relación con Dios. Dios es lo más precioso, Dios es lo más hermoso, y esta frustración la llevamos a apuntar hacia otras personas. El mayor vivía frustrado, hermano. Vivía frustrado. El menor vivía despilfarrando todo, pero el mayor vivía con amargura en su corazón. Te hago una pregunta: ¿quién eres tú en la historia? ¿Un poco de ambos? Versículo 31 dice lo siguiente: Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Versículo 32. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. ¿Sabes por qué, hijo mayor? Porque yo soy el papá y yo mando. Y mi corazón funciona así. Porque cuando llegó tu hermano que estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Cuando dividí la tierra, los otros 2/3, hijo mayor, fueron tuyos. Come lo que quieras. Y aquí hay un concepto de gracia para el mayor, hermano. Dice así: todo lo de Dios es tuyo. Si hay algún hermano mayor acá, quiero decirte esto: todo lo de Dios es tuyo. Dios no te debe nada porque ya es tuyo. Ya es tuyo. La Biblia dice que somos herederos. Herederos en Cristo Jesús. Somos hijos, somos herederos. En Cristo lo tenemos todo. La Biblia dice en el libro de Colosenses que en Cristo estamos completos. La Biblia dice también que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. En Cristo no necesitamos nada. Todo lo que es verdad para Cristo es verdad para ti. Ahora, lo sorprendente de esto, hermano, es que este viaje de Jesús, porque esto está en Lucas 15, este fue el último viaje que Jesús hacía hacia Jerusalén. Prontamente él iba a morir. Unos meses más él iba a morir, unas semanas más él iba a morir. Y la pregunta central que yo quiero hacer para terminar es esto: ¿por qué razón nosotros, los hijos, seamos los menores o seamos los mayores, por qué no pensar en el Padre? ¿Por qué hoy día no pensamos en el papá? ¿Por qué hoy día no nos salimos de nuestras cavilaciones ensimismadas? ¿Por qué no salimos en estas reflexiones egoístas y salimos un poco de nuestra vida, de nuestras frustraciones, de lo que tengo, de lo que no tengo? ¿Y por qué por un segundo de nuestra vida no nos ponemos en el lugar de Dios, en el corazón de Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Sabe lo que siente Dios? ¿Y qué es lo que Jesús vino a experimentar? Escucha esto, hermano. Hay muchos hijos que están perdidos. Hay muchos como el hijo menor que están perdidos. Y hay muchos como el hijo mayor que están perdidos. Y este hijo nos muestra el corazón del Padre. Los otros hijos nos muestran lo malo muchas veces de otros hijos. Pero este hijo Jesucristo muestra y mostró y mostrará siempre lo accesible que es nuestro Padre Celestial.
quién eres en la historia. Si eres el menor, si viniste hoy día después de no sé qué y no quieres nada con Dios, y estás ahí y te ensayaste toda una rutina en tu mente, yo te quiero decir lo siguiente: bienvenido a casa. Bienvenido a casa, hermano. Este culto, este servicio, si bien es cierto se trata del Padre, pero el Padre se alegra cuando tú estás en casa. Y no me refiero solamente a esta casa. Me refiero aquí en tu corazón, que tú vuelvas a una relación con Él. Hay mucha gente que está perdida. Hay gente que está perdida en su identidad. Hay gente que está perdida en sus ideas. Hay gente que está perdida en todo lo que hace internamente. Aparentemente lo tienen todo, pero están perdidos. Lo único que dice Jesucristo es esto: vuelve a casa. Si eres el hijo mayor, quiero que recuerde esto, hermano. Todo lo de Dios es tuyo. Disfrútalo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, deja que el gozo de Dios inunde tu vida. El Padre una vez más ha salido a este lugar, ha salido a ti, a verte, a abrazarte, a invitarte, porque el papá quiere una relación, no deberes. Relación. Él está feliz con que estés. Bienvenido a la fiesta, seas menor o seas mayor, que experimente la gracia de Dios. Amén. Quiero orar, hermano.